Buenas noches. Ahí estamos. Eva Moses Kor es el nombre de una mujer que nació en 1934, ¿sí? Y ella tiene una particularidad, no todo el mundo la conoce, hay gente que lo conoce, hay gente que no. Se llama Eva Moses Kor. Ella a los 6 años, en la aldea en la que estaba, vio cómo los nazis tomaron su aldea. Pero no quedó ahí, a los 10 años ella es transportada a Auschwitz. Y cuando es transportada junto a toda su familia. Ella ya tiene 10 años cuando es transportada. Tiene una particularidad, ella tiene una hermanita gemela. Entonces cuando llegan al campo de concentración, ve a su papá bajando del tren, ¿no? Ve a su papá y sus 2 hermanas que son llevados hacia un lugar y nunca más los ve, a los 10 años. Y se agarra fuerte de su hermanita y estaba con su mamá y ve cómo las arrancan a las dos de los brazos de su mamá y nunca más ve a su mamá. Ella decía que tenía grabada en su mente a su papá y a sus hermanas alejándose sin saber que iba a ser la última vez que los iba a ver. Y tiene grabado en su mente cuando las separan de su mamá, que su mamá grita, llora y recuerda los brazos extendidos hacia ellas. Y recuerda que un soldado alemán gritaba gemelas, gemelas, y otro soldado alemán gritaba gemelas. Y se las llevan y caen en manos de Mengele, que el que sabe un poco de historia saben quién fue Mengele, el llamado ángel de la muerte, el que hizo los experimentos con los humanos de parte de los nazis. Y ella termina siendo una de los gemelos de Mengele. Mengele comienza a inyectar cosas en su cuerpo, 10 años, 10 añitos. Comienza a inyectar cosas en su cuerpo, en ella, en Eva, y en su hermana no. ¿Por qué? Porque todos los experimentos, al compartir gran parte o toda la carga genética de los gemelos, todos los experimentos iban a ser sobre Eva y sobre su hermanita no. Y luego de que le inyectan muchas cosas, ella cae desplomada. Pero tiene algo en mente, no tengo que morir, porque si muero van a abrir a mi hermana para saber qué es lo que me pasó a mí. Y empieza así su historia, y con 10 añitos ya tiene que enfrentar esta idea de no morir con tal de que no le hagan una autopsia a ella y a su hermana. O sea, si ella moría tenían que matar a su hermana para ver cuáles eran los cambios que había en los 2 gemelos. Terrible. Pasa el tiempo y ella ve que su hermana, finalmente las liberan, después de muchos experimentos que cayeron sobre Eva, muchos experimentos sobre todo químicos sobre Eva. Pasa el tiempo y ve que su hermana es enfermiza, por las cosas que vivió sus riñones no se habían desarrollado, entonces Eva, le dona un riñón a su hermana gemela. Pasa el tiempo y ella tiene una misión en la vida, quiere que el mundo sepa lo que pasó en el campo de concentración. ¿Qué quiere ella? Quiere justicia. Quiere que la gente sepa y que haya justicia. Y a pesar de que está lleno de películas de esto, a pesar de que hay mucha información sobre esto, ella siente que a ella no le importa a nadie, que la humanidad ya olvidó. Hay un discurso donde ella dice, ¿ya olvidó la humanidad? Todavía estamos vivos. Más o menos cayeron 1500 grupos de gemelos a ese campo de concentración y aproximadamente sobrevivieron 122. Y ella pregunta eso gritando en un discurso, ya se olvidaron, y esa sensación de que no le importaste a nadie es lo que ella cargaba. Y pasan los años y ella entabla su identidad en base a esto que le pasó, que es durísimo, es horrible. Ella habla de que su identidad estaba forjada en base a lograr justicia, en hacerle recordar a los demás lo que ella sufrió, lo que otros sufrieron para que hubiese justicia. Pero ya grande, ella dice una frase que es algo así: recién cuando perdoné a los nazis salí de Auschwitz. Y es raro ver a esta persona, porque nuestra vida no es así de dura, pero la vida siempre es dura. Y siempre hay gente que nos ofende, siempre hay gente que nos lastima en diferentes grados, de diferentes maneras. Pueden leer la historia de Corrie ten Boom también y ver otra historia que tiene que ver con los nazis y el perdón. Pero esta señora, creo que no fue cristiana, dijo, recién cuando perdoné salí del campo de concentración. Muchos años después, quizás 80 años después. Pero dice, recién cuando perdoné a los nazis
Incluso creo que escribe un libro, sé que escribe un libro y creo que el título es Perdonando a Hitler. Fíjense, qué increíble esto. Y me marca esto, que ella dijese, recién cuando perdoné, salí de ahí. Yo había salido de ahí, pero eso no había salido de mi corazón. Recién cuando perdoné, salí de ahí. Y hoy vamos a hablar del perdón. Y en base a esta introducción, en realidad en base a la Biblia, vamos a hablar del perdón, usando esta introducción. Y vamos a ir al libro de Mateo, a Mateo 18. En Mateo 18, el Evangelio de Jesús, según Mateo, vemos cómo se escribe teniendo en cuenta algunas tradiciones judías, teniendo en cuenta las enseñanzas de Jesús, pero siempre desde una perspectiva judía. Es una de las particularidades del Evangelio de Jesús según Mateo. Jesús está enseñando en Mateo 18 acerca del trato entre las personas que forman parte del reino de Dios, enseñando acerca de las relaciones interpersonales y de cómo en esa relación interpersonal en la cual te metes por estar dentro del reino de Dios, necesitas aprender a perdonar. Enseña acerca de la importancia de ser dependientes de Dios, enseña acerca de la importancia de cuidarse del tropiezo que viene por uno mismo, también de cuidarse del tropiezo que viene por que vos le podés generar a otros y cuidarse del tropiezo que viene por no perdonar a otros. Y teniendo en cuenta esto, vamos a Mateo 18, 21. Vamos a leer el 21 y el 22. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo le haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Y quiero hacer una aclaración. Acá Pedro está haciendo algo muy maduro. Está apelando a la tradición judía y decir, bueno, el 7 es el número perfecto, el número divino, 7 debe andar bien. Los musulmanes, muchos siglos después, van a decir, bueno, vos perdonás una vez, está bien. Si me lastimaste una vez, es culpa tuya, pero si me lastimas 2 veces, es culpa mía. Entonces, dentro de todas las relaciones que la gente puede hacer con respecto al perdón, Mateo dice, bueno, vamos a hacer una cosa. 7 debe ser un buen número. Señor, yo acá, el de adelante, primero en la fila. Señor, ¿hasta 7 veces? Seguro que con esta apruebo. Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Los rabinos, los maestros judíos determinaban que la cantidad de veces que había que perdonar a otra persona era 7, porque era un número relacionado a lo divino. Pedro quiere saber si estaría bien limitar la cantidad de veces en las que uno ofrece perdón a otro. Y Jesús contesta mostrando que lo divino, por lo tanto lo correcto, es algo ilimitado. Su respuesta va a ser con una parábola. ¿Pero por qué es ilimitado? Porque es una hipérbole, no es para que vos cuentes, a ver, ¿cuánto es 70 veces 7? ¿490? 490. Imagínense, a ver, bueno, te quedan 489. Con vos 150 quedan, y con vos ya te deben quedar 2 o 3 nomás, porque ya estamos llegando, 487, de 486 van, así que 487. Entonces, esa no es la idea. La idea de Jesús es establecer una hipérbole, un énfasis hacia algún lado. No, 7 veces no, 70 veces 7. O sea, perdé la cuenta de cuántas veces tenés que perdonar a tu hermano. Esa es la idea. Entonces, sigue Jesús y va a enseñar a través de una parábola. Va a aprovechar una parábola para explicar lo que quiere decir. Y vamos a leer el 23. Para arrancar vamos a leer solo el 23. Dice, por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Acá hay una parte que está dentro de la parábola y una parte que está fuera de la parábola, ¿sí? La parte que está fuera de la parábola es el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Punto número 1, estamos en un reino, eso está fuera de la parábola, no es que el reino está solamente dentro de la parábola, afuera de la parábola también estamos en un reino, y Jesús dice, el reino de los cielos es como este reino donde hay un rey, pero es un reino. Que estemos en un reino
No es un concepto que nace de la parábola, ni siquiera que sea el reino de los cielos, ni siquiera que haya un rey. En la parábola se va a usar para explicar, pero es para explicar una faceta del reino real, concreto, existente, el reino de los cielos. Como reino, no es una democracia, es una monarquía, no es anarquía, no es democracia, es un reino. No es nada que no sea un reino. En un reino, el rey establece los derechos y obligaciones en su reino. El rey es soberano, tiene potestad, tiene autoridad, tiene poder. Él manda, gobierna, hace y deshace según su voluntad y su criterio. Es un reino sin senado, es un reino sin presbiterio, es un reino absoluto de un rey soberano. No hay discusión con este rey, no hay asamblea. No hay, vamos a discutir esta idea, este rey es soberano y establece todo, lo que está bien, lo que está mal, él reina. Y este es el reino de Dios. Sus decisiones establecen el curso de cada situación, establecen el curso del reino. Él es el rey y tenemos que partir desde ahí. Estamos hablando de un reino, no solo el de la parábola, sino aquel del cual formamos parte. Es un reino, y es el reino de los cielos. Ese reino es divino, no es de nuestra naturaleza, sino que es diferente y es superior, es el reino de los cielos. Y ahí comienza, vamos a leer de nuevo el 23. Por eso, ¿por qué? Porque dice, por eso, ¿pero de dónde viene? De explicar que hay que perdonar de manera divina, ilimitadamente. Por eso, como es un reino divino, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. 24 y 25. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 1000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía. Fíjense, este rey lo que hace, y así pagar la deuda. Este rey lo que hace es ajustar cuentas con cada siervo. Al ajustar cuentas con cada siervo, ¿qué se encuentra? Que hay uno que le debe ¿cuánto? 10.000 talentos. 10.000 talentos. ¿Saben cuánto es un talento? 6.000 denarios. Ahora vamos a prueba de matemática número 2. Primero es 70 por 7. Ahora tenemos que multiplicar 10.000 por 6.000. 66. ¿Estamos todos? ¿Nos vemos en marzo? ¿60 millones? 60 millones de denarios. O sea, 10.000 talentos, que es lo que debe esta persona, son 60 millones de denarios. ¿Saben cuánto es, qué es un denario? El denario es el trabajo de un día, ¿sí? El pago del trabajo de un día. O sea que esta persona debía 60 millones de denarios, o sea que debía más o menos 165.000 años de trabajo. ¿Qué haces con esta situación? Che, me debes 10.000 talentos. Bueno, aguántame un poco. ¿Aguántame? Tenés que vivir 165.000 años trabajando todos los días para mí, para cubrir tu deuda. No, mira, como sé que no me lo vas a pagar, pero no tenés más que vos y tu familia, vos, tu esposo y tus hijos van a ser esclavos y van a trabajar mientras vivan. 165.000 años. La esperanza de vida promedio en Argentina son 76 años, o sea que son 2.170 vidas. 2.170 vidas, trabajando desde el año 1 al 76. Si tenemos en cuenta menos años, son más vidas todavía. Esta persona debía 165.000 años de trabajo, 60 millones de días de trabajo. Fíjense cómo dice el 26. Entonces, el siervo cayó postrado ante él, diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Fíjate qué interesante, el siervo pide... ¿Qué pide? ¿De qué sirve la paciencia si esta persona debe 165.000 años de trabajo? ¿Qué paciencia? La paciencia no serviría de nada, su deuda era imposible de pagar. Su pedido de paciencia demuestra la falta de conciencia de la magnitud de la deuda. Este siervo no necesita paciencia, este siervo que necesita otra solución, otro trato, una alternativa que no venga de él mismo. Él necesita otra cosa, no necesita nada que pueda venir de él mismo. Él no tiene conciencia de la magnitud de su deuda, por eso pide paciencia. Pero el 27 dice, y el señor de aquel siervo, o sea el rey, tuvo compasión
lo soltó y le perdonó la deuda. Fíjense, tiene compasión, lo suelta y perdona esta deuda. La paciencia no le hubiera servido, pero esta compasión, esta misericordia, esta gracia sí. La gracia era la verdadera solución y la única posible. Esta compasión, esta misericordia, el trato favorable al miserable, el trato favorable al culpable, eso era la única solución. El primer punto de esta prédica es establecer una base. Estamos en un reino. Estamos en un reino. La segunda base va a ser que el rey perdona, pero por compasión, no por paciencia. Perdona por compasión, perdona por gracia, por misericordia, por compasión. Perdona por compasión, no por paciencia. Fíjense cómo sigue la historia. Vamos al versículo 28. Dice, pero al salir aquel siervo, encontró uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. ¿Te acuerdas lo que era un denario? Un día de trabajo. Él debía 60 millones de denarios. ¿Y le deben a él cuánto? 100 denarios. Y echándole mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplica, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Fíjate qué increíble. Este siervo le debía 100 denarios a su compañero, o sea, 100 días de trabajo, lo equivalente a un poco más de 3 meses de trabajo. El siervo acreedor quería aplicar ¿qué cosa? Justicia, meritocracia con su compañero. En esto no me voy a meter en la discusión de meritocracia, que no viene al caso. Es una excelente palabra, pero acá no hay que aplicarla. El siervo deudor pide paciencia, haciendo, ¿se dieron cuenta? El mismo pedido que hace el siervo deudor al acreedor fue el mismo que hizo el acreedor ahora, pero que era deudor al rey. O sea, el deudor 1 al rey le pidió paciencia, el deudor 2 a su consiervo le pidió paciencia también. El mismo pedido, la misma súplica. El primer siervo, acá está el punto medio complicado. ¿Saben qué pasa? El primer siervo creía que su honor era más importante que el del rey. Al rey le puede deber, pero a mí no, a mí me las pagan. Al rey, sí, bueno, arréglatelas con él. Pero a mí me las pagas. El que me debe, me paga. Hay una cuestión de honor acá también, de orgullo. El rey perdonará, pero a mí... ¿No escucharon nunca esa frase? Dios perdona, pero yo no soy Dios, dice alguno. El primer siervo creía que su honor era más importante que el honor del rey. Creía que su honor merecía ser respetado más que el del rey. Creía que la deuda que tenía el segundo siervo con él era más importante que aquella que el primero había tenido con el rey. No estamos hablando de derechos, estamos hablando de exigencias de honor según la justicia. El rey tenía total derecho a cobrar la deuda, tanto como el primer siervo al segundo siervo. No estamos hablando de derechos, estamos hablando de otra cosa. Fíjense qué sucede cuando ven los demás. Fíjense el 31. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron al Señor todo lo que había sucedido. ¿Por qué molesta tanto esta historia? O sea, ¿por qué molesta a los consiervos lo que están viendo? ¿Por qué les molestaba? Porque era injusto. ¿Por qué? ¿Qué estableció esta persona? Una doble moral, una doble vara. Pide paciencia, no le sirve de nada, recibe compasión con una deuda de 60 millones y el otro le debe 100. Y le piden paciencia y él no quiere tener paciencia. Y la paciencia sí hubiera solucionado esa deuda. La compasión también lo podría haber solucionado. Justamente con paciencia se podría haber solucionado. Pero cuando los consiervos ven este desfasaje, esta doble moral, se entristecen. Y quiero que sepa siempre que la doble moral es una de las cosas más ofensivas, insultantes y que produce tristeza en este reino.
Y va a producir algo en el rey. En los consiervos produce tristeza, pero fíjense lo que produce en el rey. Fíjense el versículo 32. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y el 34 comienza: y enfurecido su señor, y lo tengo ahí en paréntesis. Fíjese cómo el rey está enojado, los consiervos están tristes. Y el 33 dice: ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu siervo, de tu consiervo? Punto 1, estamos en un reino. Punto 2, el rey perdona, pero por compasión, no por paciencia. Punto 3, los ciudadanos de este reino deben perdonar como el rey, por compasión. Aunque la paciencia posiblemente hubiera servido, ¿podría haber servido la paciencia? Posiblemente sí. Posiblemente el segundo siervo era un chanta y no hubiera pagado. Posiblemente sí. Sin embargo, el primer siervo debería haber perdonado por compasión, por la compasión que recibió. Por eso el 33 dice: ¿no deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y acá vemos que no se trata en este caso, en este aspecto, de meritocracia, de justicia, de darle a cada uno lo que merece, sino que en esto se trata de gracia. Nosotros hemos sido perdonados, hermano. Vos has sido perdonado. Y tu deuda para con Dios era mucho más grande que la que yo tengo con vos. Y tu deuda para con Dios es mucho más grande que la que cualquier otro mortal pueda tener con vos. Y suena ridículo ver la parábola y ver que se tira los pies uno, pidiendo perdón, pidiendo paciencia, y luego agarra el cuello al otro diciéndole: a mí me pagás. Qué disonancia que hay ahí. Suena ridículo. ¿Sabe por qué nos pasa esto? Porque creemos que nuestro honor es más importante que el de nuestro rey. Pero ninguna ofensa que nosotros recibamos en toda nuestra existencia va a ser más profunda que la más chiquita de nuestras ofensas frente a Dios. Porque Dios es sublimemente santo, es perfectamente santo. Entonces toda ofensa es escandalosa. Toda ofensa es significativa. Nos pasa lo de este siervo, el del primer siervo. Nos olvidamos de lo que se nos ha perdonado, nos olvidamos de lo que hizo Jesús a favor nuestro, nos olvidamos de todo eso, pensamos que bueno, total el rey tiene mucho. ¿Cuál es? Y encima hemos sido perdonados, pero luego cuando se trata de nosotros, que recibimos la ofensa que el otro nos debe, decimos: no, a mí me pagás. No, tenés paciencia. Bueno, paciencia te tengo, pero 3 meses nomás. No es por paciencia. Quizá el otro nunca madure y te ofenda toda su vida. ¿Por qué es? Por compasión que tenemos que perdonar. Antes de volver a Mateo 18, acompáñeme a Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. Mientras buscamos Colosenses 2, 13 al 15, primer punto, estamos en un reino. Segundo punto, el rey perdona por compasión, no por paciencia. Tercer punto, los ciudadanos de este reino deben perdonar como el rey, por compasión. Ahí en Colosenses 2, 13 al 15 dice: y cuando ustedes están muertos en sus delitos y pecados y en la incircuncisión de su carne, recuerdan que vimos la semana pasada cómo era estar muertos en delitos y pecados, en delitos. ¿Cómo era estar muertos? Voluntariamente quedábamos sometidos a las costumbres del mundo, voluntariamente quedábamos sometidos al liderazgo del diablo y de una manera pasiva quedábamos arrastrados por nuestra propia naturaleza. Estábamos muertos en delitos y pecados, dice Efesios. Acá dice: muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne. Cuando estaban ahí, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado del medio, clavándolo en la cruz.
Cuando usted perdona, vea esto, no vea la paciencia que necesita su hermano, no vea cuánto le dé su hermano, vea la cruz, vea su deuda clavada ahí y diga, te perdono hermano porque yo fui perdonado. No hay otra razón cristiana para perdonar que no sea esta, la cruz de Cristo. Fui perdonado, debo perdonar por compasión. El otro va a ofenderme quizás todos los días de su vida, pero tengo que perdonarlo porque yo fui perdonado de manera eterna en Cristo y mi deuda fue clavada y anulada en la cruz. Mi deuda, no la de otros, la mía. Entonces perdono porque fui perdonado. No porque el otro maduró, no porque le tuve paciencia al otro, no porque el otro ahora no me ofende, lo perdono porque yo fui perdonado. Porque mi deuda era mucho más grande que la que todos los humanos podrían tener en toda mi vida contra mí. Lo perdono porque Él me perdonó, porque Cristo me perdonó. Y lo perdono por compasión. Cuesta. A veces nuestro reflejo natural es no perdonar. Sin embargo, por eso el Señor te ha hecho partícipe de una naturaleza diferente, la divina, según de Pedro 1. Partícipe de la naturaleza divina. Y ya no perdonás una vez, ni 2 veces, ni 7 veces, ni 70 veces 7. Perdonas como modo de vida. Perdonás. Y siempre recordando, ninguna deuda que mi prójimo tenga conmigo es más grande que aquella deuda que yo tuve con mi Señor y Él la perdonó cubriéndola con su gracia, con su compasión, con su misericordia para siempre. Y perdono porque miro la cruz y veo mi deuda ahí. Y la deuda que yo veo en la cruz es mucho más grande que la que realmente está en la cruz con mi nombre. Y perdono. Y tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. ¿Qué pasa si no perdonamos? Volvemos a Mateo 18. Dice el 34, y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Fíjese, vamos a seguir en Mateo 18, pero fíjese qué interesante esto. Interesante no en el sentido de que sea lindo, sino en el sentido de interesante pero feo. Aquel que no perdona tiene el rey enojado consigo. Aquel que no perdona tiene el enojo de Dios sobre su vida. Dice el 34, enfurecido su señor lo entregó a sus verdugos. A los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. El rey se enojó muchísimo, se enfureció. A pesar de que este siervo no saldría del reino, quedaría castigo. Hay una disciplina severa. Quien no perdona es un delincuente en el reino de los cielos. Por eso va a la cárcel. Porque su rey está enojado con él. ¿Por qué? Porque no perdonó, aún siendo perdonado. El que no perdona es un delincuente en el reino de los cielos. El punto 1 era, estamos en un reino. El punto 2, el rey perdona por compasión, no por paciencia. El punto 3, los ciudadanos de este reino también deben perdonar como el rey, por compasión. Punto 4, los ciudadanos de este reino son delincuentes si no perdonan. Dice el 35, saliendo de la parábola, Jesús está contando la parábola, ¿no? El reino de los cielos es como este rey que tiene un reino. Y se mete en la parábola, habla del rey, de los 2 consiervos, de lo que pasa, y vuelve de la parábola. Imagínense a los discípulos mirando la historia, como seguramente debe haber sido el narrador más prodigioso de toda la historia, pero Jesús contando esta historia, y vos así embelesado, como cuando eras chico y veías los títeres, y algunos más grandes también, y estás mirando a los títeres. Y dices, oh, qué mal siervo, a la cárcel, Y dice el 35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Jesús, podemos volver a la parábola. Fíjense cómo entró la parábola y salió, pero en realidad la parábola era tan cercana a la realidad del reino de los cielos, y lo es, que entra y sale ahí nomás y decís, bueno, el reino es como un reino que tiene un rey con gente que ha sido perdonada y que debe perdonar. Y ustedes están en la misma. Y dice, si ustedes no perdonan, esto va a ser el Padre Celestial. Va a estar enojado con ustedes y los va a castigar.
a menos de que perdonen de corazón cada uno a su hermano. Comienza desde afuera de la parábola señalando el reino de los cielos y termina afuera de la parábola también hablándoles de ustedes, ellos y luego nosotros. Usted tiene que saber que Dios se enoja con el pecado, incluso cuando es de sus hijos, incluso cuando es de sus hijos que son siervos. Creer que nuestra deuda con el Rey es pequeña y creer que fue pagada por mérito nuestro, o olvidar que nuestra deuda fue saldada en un acto de gracia, no de paciencia, es un error que puede llevarnos a olvidar nuestra condición, y ese error nos puede llevar a no perdonar. Creer que nuestro honor es mucho más alto que el de Dios y que merecemos una vindicación urgente nos lleva a no tener paciencia con los demás, ni gracia con ellos, ni a perdonarles. Al revés, nuestra honra no es cobrar lo que nos deben. ¿Cómo dice Proverbios? La honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Proverbios 19:11. En Proverbios 19:11 se nos dice que la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. Fíjense qué diferente. La honra, para algunos, es cobrar lo que le deben. A mí me las haces. Hasta que no me pidas perdón. Ahí está. Y todavía no me pido perdón. La gloria del hombre, la honra del hombre, es pasar por alto la ofensa. Va a haber gente que te va a deshonrar, te va a ningunear, puede afectar a tu integridad física, de muchas maneras, emocional, un montón de maneras de deshonrarte. Pero vos sabés que si vos sos una persona que no perdona, vos mismo te estás deshonrando en este reino. La gloria, la honra del hombre es pasar por alto la ofensa. El otro te va a ofender por muchas razones, de muchas formas, a veces a propósito, a veces sin querer. Pero la gloria tuya es pasar por alto la ofensa, la honra tuya es pasar por alto la ofensa. Esto no significa que siempre te va a resbalar. Dicen de mí lo que quieren, me resbala, no me hace nada, qué gracioso, te burlas de mí, qué bueno. A veces va a ser así, pero muchas veces, ¿sabes qué es? Es recibir el golpe, respirar hondo y perdonarlo. Pero el golpe te lastimó, y bueno, yo lastimé mucho más a mi Salvador. Fin. Y como fuiste perdonado, perdonás. Renunciás al derecho de justicia. Al punto de que el Señor, si es algo que el Señor va a vengar, Él dice, es mía la venganza, no es tuya, es mía. El Señor reclama ese derecho para Él mismo. No nos da el derecho de vengarnos de ninguna manera, bajo ningún concepto. Y dentro de esto también rige el principio de siembra y cosecha, la causa y la consecuencia. ¿Se acuerdan del Padre Nuestro? Hay algo que me interesa, no quiero decir esa palabra, hay algo que me llama mucho la atención. Si ustedes estuvieran con Jesús y tuvieran que preguntarle, tuvieran que pedirle algo que Él les enseñara, ¿qué le enseñarían a ustedes? Perdón, lo dije muy mal. Si Jesús le dijera, pregúntenme algo que quieran que yo les enseñe, ¿ustedes qué le dirían? Señor, ¿me dejas caminar por el agua? ¿Me enseñás cómo es el truquito ese? ¿Puedo caminar por el agua? Señor, para que el pan nunca falte, ¿puede ser? Señor, ¿podemos multiplicar el agua en vino? Sí. ¿Dónde está? Acá. Señor, y los discípulos dicen, Jesús, Maestro, enséñanos a orar. Se me cae la boca cuando leo eso. Tantas cosas que podría... Señor, enséñanos a no ofendernos. Señor, enséñanos a transformar el agua en vino. Señor, enséñanos a calmar la tormenta. Enséñanos a pescar de manera milagrosa. Enséñanos a que se multiplique el pan, los peces. Enséñanos, Señor, a caminar por el agua. Enséñanos, Señor, tantas cosas. ¿Y qué dicen los discípulos? Señor, enséñanos a orar. ¿Qué habrán visto de Jesús para que pidan eso? Bueno, no sé, pero más allá de eso ellos dicen, Señor, enséñanos a orar. Bueno, dice Mateo 6, 9 al 13, y voy a leer solo el 12, pero en Mateo 6, 9 al 13, ustedes cuando oren de esta manera, ¿se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día, y el 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El Padre Nuestro, en un corazón que no perdona, se transforma en una maldición.
perdónanos como nosotros perdonamos. ¡Wow! ¡Qué duro! Me lo imagino a los discípulos tomando notas, ¿sí? Lo del pan está bueno, que venga tu reino, ¿sí? ¿Cómo era esa parte de perdonar como yo perdono? O sea que si yo no perdono, vos no me perdonás. No, a la cárcel, la parábola. Dios está enojado con vos si vos no perdonás, porque has sido tan perdonado que vos no perdones es ridículo. Y es como una declaración de que tu honor merece más vindicación que el honor del rey. Perdona nuestras deudas, ofensas, pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, los que nos ofenden, nos hacen mal. Y sigue, dice, no nos metas en tentación, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Y así termina la oración que Jesús enseñó. O en Mateo 7:12, la regla de oro, ¿se acuerdan? Yo me la acuerdo en Reina Valera, pero la voy a parafrasear. Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley de los profetas. ¿Vos querés ser perdonado? Perdona, 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 perdona. No te queda otra, perdona. Y quiero que sepas que aunque seas un hijo de Dios, que le sirve a Dios, el rey puede estar enojado con vos y que vos estés en una cárcel simplemente por no perdonar. El Señor, al que ama, disciplina. Acompáñame a Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11. Hebreos 12, 5 al 11, porque podemos ver pensar que en la parábola el rey castiga, en la parábola el rey encarcela, pero en realidad esto es mucho más profundo. Fíjense lo que dice Hebreos 12, 5 al 11. Además, han olvidado de la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Te quiero hacer una aclaración. Esta es la paternidad de Dios. Si crees que va a ser una mejor paternidad la tuya, te estás equivocando. Dios al que ama disciplina y castiga, azota a todo el que recibe por hijo. Nunca creas que tu paternidad tiene que ser diferente, porque si es diferente va a ser peor, va a ser defectuosa. La paternidad perfecta es la de Dios. Dice el 7, es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos, y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y fíjense qué interesante, porque nos pasa lo mismo con Dios que les pasa a los hijos con nosotros. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿O no es así? Tu hijo vos lo disciplinás, ¿y qué siente? Tristeza, no gozo. Y es lo natural que la disciplina del hijo se sienta así. Y cuando Dios nos disciplina a nosotros, nos pasa lo mismo. Dice, sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, o lo leo de otra manera, los que han sido adiestrados por medio o en la disciplina, después les da un fruto apacible de justicia. ¿Cuál es la idea de la disciplina de Dios? Que vos des un fruto de carácter justo. ¿Cuál es la idea de la disciplina frente a nuestros hijos, con nuestros hijos? Lo mismo. En el momento nos parece de gozo, es feo, pero nosotros queremos lograr algo en nuestros hijos. El padre que no disciplina a su hijo no le ama, dice la Biblia. Entonces uno lo hace y ve el entristecimiento, pero hay un fruto de esa disciplina. ¿Cuál es el fruto? El fruto es su carácter. Y Dios hace lo mismo con nosotros. Entonces esta persona de la parábola de Mateo 18 está siendo disciplinada, pero ¿cuál es el propósito de esa disciplina? Que cambie su carácter. Y vos, por no perdonar, podés estar siendo disciplinado en este mismo momento
Y Dios no es que se ponga triste, que sufra en la cárcel, que se pudre. No, Dios no quiere eso. Dios quiere dar un fruto de correcta actitud, de correcto carácter en tu vida. Dios te disciplina para eso. Dios te ama, por eso te disciplina. Teníamos un amigo con Luz hace muchos años que decía, quiero que me discipline Dios, quiero que me discipline Dios, quiero que me discipline, porque quiero ver cómo me ama. No, esa no es la idea. No es la idea. Pero ¿cuál es la idea? Si no hay perdón en tu corazón, el rey está enojado con vos y ese rey disciplina, porque te ama. Pero no es para dejarte en disciplina. Lo hace para cambiar tu carácter, para que veas las cosas como tienes que verlas y perdones como debes perdonar. Cuando nosotros vemos la definición de amor, ¿se acuerdan? El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija en la injusticia, se alegra en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser. 1 Corintios 13, del 1 al 8a. Decimos, qué lindo, y a algunos se lo dedicó a su novio, su novia, hizo ojitos y todo así. 1 Corintios 13 está definiendo al mandamiento más difícil de cumplir, el amor. El amor. La definición de amor está ahí en 1 Corintios 13, 4 al 8a. Es el mandamiento más difícil de obedecer. No es algo romántico, no es de los novios. El amor es de los cristianos, de los hijos de Dios. Punto 5, perdonar es parte de nuestra identidad. ¿Se acuerdan cuando Jesús les dice, les voy a dar un mandamiento? Le doy ahí al S, Juan 13, 34, 35. Juan 13, 34, 35. Dice, yo les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a los otros. ¿Qué tiene de nuevo eso? ¿Tiene algo de nuevo amarnos entre nosotros? No, ¿dónde está lo nuevo? Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Hermano, ¿cómo tenés que amar al otro? Como Jesús te ama, no como el hermano te ama, no como vos te amas vos mismo, amá como Jesús te amó. Y dice el 35, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Perdonar es parte de nuestra identidad y dentro del amor va a estar el perdón. Todos vemos Juan 3:16 y nos encanta porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero muy pocos saben de memoria primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Juan 3:16 está bueno. Primera de Juan 3:16, esto de poner la vida por los hermanos imitando a Cristo, no. Y predicamos así, porque Jesús ama, porque Dios ama. ¿Y nuestra prédica de amor entre nosotros? En esto conocemos el amor. O sea, Juan dice, miren, la definición de amor es esta. En esto lo conocemos, en que Él puso su vida por nosotros y nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos. Luego sigue, leí Juan 13, 34 y 35, Juan 3, 16, 1 Juan 3, 16. Y voy a parafrasear 1 de Juan 4, 16 al 21. Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, ¿qué es? ¿Qué es? Fuerte, así se despiertan todos. Es un mentiroso. Si alguien dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El punto 5, perdonar es parte de nuestra identidad. Punto 6, perdonar refleja a nuestro Padre. Acompáñenme a Mateo 5, 38 al 48. Recién parafraseé 1 de Juan 4, 16 al 21. Yo sé que el S va poniendo todo, no le dan los dedos, pobre. Mateo 5, 38 al 48. Está hablando Jesús y dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra.
El que quiere ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Esto es natural? ¿A alguien le nace vivir así? Sin ser partícipe de la naturaleza divina, esto es una locura. El que no ha nacido nuevo no puede entender esto. ¿Cómo que la otra mejilla? ¿Cómo que si me robo un poco me tengo que dejar robar un poco más? Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Para que ustedes sean, y podríamos traducir, para que ustedes muestren que son hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre los malos y los buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que ustedes aman, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué más que otros? ¿No hacen también lo mismo los paganos? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Fíjense que mi condición de amar y de perdonar refleja quién es mi Padre. ¿Quién es mi Padre? Punto 1, estamos en un reino. Punto 2, el rey perdona por compasión, no por paciencia. Punto 3, los ciudadanos de este reino deben perdonar como el rey, por compasión. Punto 4, los ciudadanos de este reino son delincuentes si no perdonan. Punto 5, perdonar es parte de nuestra identidad. Punto 6, perdonar refleja a nuestro Padre. Y Jesús enseña y dice, pero si vos perdonás, amás solo al que te ama, sos igual que el pagano. Si saludás solamente a los que querés, sos igual que el pagano, no hacen lo mismo ellos. Pero tenés que reflejar a tu Padre. ¿Y tu Padre qué hace? Es bueno con los buenos y con los malos. Hace salir el sol sobre los dos, los bendice con el sol, los bendice con la lluvia. Ama a tu enemigo y ora por el que te persigue. Si te pega de un lado, dale el otro lado. Si te pelea y te quiere sacar la túnica, dale también la capa. Qué reino diferente, ¿eh? Pero perdonar tiene que ver con esto también y refleja el carácter de nuestro Padre. Antes de leer el último pasaje, antes de cerrar, yo les voy a hacer una pregunta a ver qué me contestan. ¿Cómo es nuestro Padre? ¿Cómo es nuestro Padre? Que tenga que ver con esto. ¿Cómo es nuestro Padre? ¿Alguien se anima a decir algo, a parafrasear algún versículo? ¿Cómo es nuestro Padre? Lento para la ira, grande en misericordia. Tienes que reflejar el carácter de tu Padre en lo mismo. Lento para la ira, grande en misericordia. ¿Y si lo ofendo de golpe a mi Padre? Sigue siendo lento para la ira y grande en misericordia. ¿Lleno de misericordia? Rico en misericordia. ¿Cómo es nuestro Padre? Clemente y compasivo. ¿Cómo es nuestro Padre? Sus misericordias se renuevan cada día. Las misericordias del Señor jamás terminan. Son nuevas cada mañana. Si no fuese por su misericordia, hubiéramos sido consumidos. Estoy diciendo algunas partes de Lamentaciones 3. Nunca fallan sus bondades. Vamos al Salmo 103 y cerramos con esto. Salmo 103, 8 al 19. Salmos 103, 8 al 9. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo.
No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días. Como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Y quiero que veas una cosa en este salmo: el carácter de Dios. Él es nuestro ejemplo de paternidad, pero también es nuestro ejemplo de cómo ser perdonadores, lentos para la ira, grande en misericordia. Y acá el salmista hace un contraste muy grande. Dice, el hombre es como esa florcita. ¿Vieron esa florcita amarilla que aparece en la ruta, en todos lados, en los campos, por todos lados? Esa florcita amarilla. ¿Quién se acuerda dónde estaba la última vez que vio una florcita amarilla de esas? Dice, es como la flor del campo. Pasa el viento sobre ella y muere. Y nadie se acuerda dónde estaba. Dice, tu vida es así. Tu vida es pasajera, es efímera. Nadie se va a acordar. Es más, vos no te acordás ni de tu tatarabuelo, ni del chosno, ni del tatarabuelo, ni de los que iban para arriba. Chosno es en cuarto grado, es una palabra nueva para uno. Pariente en cuarto grado para arriba o para abajo. Pero no te acordás el nombre de nadie de ellos. ¿Y vos crees que de vos se van a acordar? Muy probablemente no. No nos van a recordar. Pero, dice, así como es tan transitoria la existencia y la vida del hombre, y no lo compara con la existencia de Dios. ¿Con qué lo compara? Con la misericordia de Dios. Dice, el hombre es como una florcita del campo, que nace, se marchita, nadie se acuerda dónde estaba. Pero la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Es para siempre. Para siempre. Tienes que perdonar mirando a tu Padre. Tienes que perdonar reflejando a tu Padre. Punto 1, estamos en un reino. Punto número 2, el rey perdona por compasión, no por paciencia. Punto número 3, los ciudadanos de este reino deben perdonar como el rey, por compasión. Punto 4, los ciudadanos de este reino son delincuentes si no perdonan. Punto 5, perdonar es parte de nuestra identidad cristiana. Punto 6, perdonar refleja a nuestro Padre. Tenemos que perdonar, hermano. Tenemos que perdonar. Aunque el otro no lo merezca, tenemos que perdonar. No hay otra manera de vivir que sea correcta en función a esto. Es perdonando. Él perdonó nuestra deuda con Él a través de Cristo y nos enseña a perdonar por compasión, por misericordia, por gracia a los demás. Debemos perdonar, ¿sí? Vamos a orar para finalizar. Padre, te agradezco, Señor, por tu perdón sobre nosotros y te pido perdón porque muchas veces consideramos a nuestro honor más importante que tu honor. Consideramos que aquello que nos deben es más importante, es más significativo, es más urgente que aquello que te debíamos a vos y fue perdonado. Padre, rogamos que nos perdones por no perdonar. Señor, no queremos vivir en una cárcel, no queremos vivir con vos enojado sobre nosotros. Queremos vivir disfrutando de poder reflejar tu carácter, reflejar a nuestro Padre y perdonar como vos perdonaste, Señor, como vos nos perdonas. Ayúdanos, Señor, a poder recitar, orar el Padre Nuestro y que esto no sea una maldición, sino una bendición. Que nuestro carácter sea tan transformado, que podamos orar con tranquilidad. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a quienes nos deben. Señor, ayúdanos a comprender la importancia del perdón en tu reino. Ayúdanos a comprender que con esto nos enseñas para que no vivamos bajo tu enojo ni bajo tu castigo por esto. Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que perdona. Agradecemos tu misericordia que nunca acaba, que se renueva cada día. Agradecemos, Señor, que fuiste siempre y serás lento para la ira y grande en misericordia.
Gracias, Padre, porque tu eternidad está marcada con tu misericordia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.